Quizá el más grande negocio sea profesionalizar al esclavo y enseñarle. O sea, tú vas a ser profesor, tú vas a ser médico, tú vas a ser maestro de obras. A mi juicio, pensar que el gran negocio es esto, es el origen de la catástrofe del mundo antiguo, que poco a poco, y nadie sabe cómo, no entienden por qué, pero una inflación creciente roe aquello y no hay manera de mantener la amortización simple. Si lo miramos en términos demográficos, la población alcanzó un máximo en tiempos de César y Augusto y desde entonces no para de bajar durante más de 1000 años. En tiempos de Octavio Augusto, el primero de los emperadores, cada denario estaba compuesto en un 95% de plata y en un 5% de otros metales, como el bronce. Durante el reinado de Augusto, de cada libra de oro salían unas 40 monedas de oro, lógicamente. Progress and development is directly proportional to population density. We have estimates that 1 million people or more lived in the city of Rome at its peak during 3rd century AD, but the city itself was only about 8 square miles large. To fit all these people in, many apartment blocks were constructed, called insulae, several stories tall, built of shoddy and flammable materials like wood, mud brick, and concrete, and with up to 6 or 7 apartments known as caenacula, which means attic in Latin, which goes to show you what the Romans felt about the apartments of the poor. There have to be somewhere close to 15,000 or more of these in Rome at its peak population. Con la profesionalización del esclavo, todos los hombres libres que se dedicaban a trabajos remunerados no pudieron soportar la competencia desleal del esclavo. Se fueron a la ruina. ¿Pero por qué empezó a bajar la población? Pues porque el trabajo no incentivado, el trabajo que no se puede quedar el trabajador con su fruto, tiene mucha menos inventiva, tiene mucho menos impulso, tiene mucho menos entusiasmo. Y se crea una tendencia general a no innovar. Tenemos, por ejemplo, alguna decisión como la de Vespasiano diciendo ante una propuesta de mejorar el hormigón romano, la contestación de Vespasiano: no, esto llevará a mucha gente al paro, no hay que hacer nada que cambie los métodos de producción, distribución que tenemos ahora. En el sentido de que sacrificamos nuestro tiempo para conseguir dinero y esperamos canjear ese dinero por sacrificios acordes de los demás. Es la forma en la que intercambiamos nuestro tiempo. Cuando pensamos en el dinero, teniendo esto en cuenta, que cualquiera que pueda manipular y controlar el suministro de dinero desde una posición central, significa esencialmente que se puede robar el tiempo de la gente directamente. The strange machine is Heron's steam bowl, the first steam turbine engine and the fastest revolving mechanical instrument in the ancient world. Heron had managed to control the power of steam. This device could perhaps have started an industrial revolution. Un siglo más tarde, con el emperador Trajano, el porcentaje de plata había bajado bastante, había bajado hasta el 85%, pero todavía era aceptable. Se le podía denominar una moneda de plata. 80 años más tarde, tiempos ya de Marco Aurelio, se volvió a depreciar el denario, que ya solo tenía un 75% de plata. El denario, pues, se había devaluado un 20% en 2 siglos. Algo, en definitiva, más o menos tolerable. En 2 siglos vive mucha gente y las devaluaciones, pues, no se notan demasiado. En el invierno del año 211, el emperador Septimio Severo se encontraba en la provincia de Britania. Britania es la actual Gran Bretaña, el actual Reino Unido, peleándose con unos bárbaros a los que dieron en llamar pictos. Enriquecedla del ejército, ignorad todo lo demás. Caracalla prometió cumplirlos. Con Caracalla empieza la decadencia de Roma. Haciendo caso a su padre, subió un 50% la paga de los soldados y se metió en nuevas guerras. Para financiar la cosa, dobló los impuestos sobre las herencias. Pero no fue suficiente con eso.
eso, por lo que decidió devaluar la moneda. En el siglo III no existían el papel moneda, tampoco la máquina de imprimir billetes, así que las devaluaciones atacaban directamente al metal. Lo que se hacía era malear el metal noble mezclándolo con otros metales menos valiosos. El objetivo de los gobernantes, que así mal gobernaban, era acuñar y gastar más. Caracalla pensaba que si quitaba un poquito de plata a las monedas, poquito, no demasiado, nadie lo notaría, y él podría multiplicar a placer el dinero existente. Se trataba, en definitiva, de algo bueno para él y algo bueno o no tan bueno, o realmente malo, pero no iban a notar que era malo para todos los demás. Caracalla, que andaba muy necesitado de efectivo para sus gastos múltiples, el ejército, las termas y cosas por el estilo, devaluó el denario hasta dejarlo en tan solo un 50% de plata. Es decir, lo devaluó un 25% en un solo año. El áureo, que era con ese nombre pues de oro, como es lógico, también perdió valor por imperativo legal. Caracalla estiró la libra hasta sacar unas 50 monedas, que naturalmente mantenían el valor nominal, pero no el valor real. Con tanto experimento monetario, y sin que el emperador lo previese, los precios se dispararon. Casi todos los emperadores del siglo III fueron militares, y casi todos llegaron al poder mediante sangrientos cuartelazos. El resto cayó a manos de sus guardias o en el campo de batalla, por lo general contra sus sucesores, porque a partir de ahí el mundo romano sería mucho más parecido al medieval que al mundo clásico, al que habían conocido hasta ese momento. Durante ese siglo el denario no dejó de devaluarse, hasta que acabó convertido pues poco menos que en un pedazo de bronce bañado en plata que pasaba raudo de mano en mano. En cuanto al áureo, esa moneda de oro que habíamos dejado un poquitín antes, prácticamente desapareció de la circulación, y cuando aparecía era fino y maleado. La inflación llegó a superar el 1000%. Ellos no entendían por qué, pero cada vez había menos de todo. En tiempos del emperador Diocleciano, que los cristianos consideran que es la más grave de las persecuciones que sufrieron, es muy instructivo saber que se promulga el primer edicto universal sobre precios. Y 1000 artículos, ni uno más ni uno menos, 1000 son tasados. No se pueden vender ni más caros ni más baratos de lo que manda Diocleciano. En el prólogo del precepto, el César determina: gente sapientísima ha fijado para siempre lo bueno y lo justo. Yo, Diocleciano, ordeno que la siguiente lista de bienes valga lo siguiente. ¿Cuál fue la reacción del vasto imperio al decreto? Desaparecieron los 1000 bienes. Simplemente desaparecieron. Los que los producían dijeron: ¿de qué voy a yo vender esto por lo que dice este? Cuando, por supuesto, los emperadores llevaban siglos adulterando la moneda de la forma más vil, con el sudado, con el limado, echando más estaño cada vez, menos oro, menos plata, menos bronce. Aquella fue la primera vez que se quiso militarizar la economía. Al caos político y económico del siglo III le sucedió un ajuste salvaje, por cierto, del emperador Diocleciano, que ya sin poder recurrir a la devaluación machacó a impuestos a los habitantes del imperio y ensayó una reforma monetaria. La reforma fracasó estrepitosamente y su edicto de precios máximos fue totalmente ignorado por la gente, que en menos de un siglo había pasado de tener sus bolsillos llenos de denarios de plata a manejar los llamados folies, que eran pedacitos de bronce, muy abundantes por cierto y sin apenas valor. Los romanos se habían empobrecido fenomenalmente en solo unas décadas por culpa de su gobierno, y con ellos el comercio, la industria y la agricultura del imperio, que antaño había sido boyante.
El emperador Constantino suprimió el áureo, lo quitó ya de en medio y puso en circulación una nueva moneda de oro, el sólido, muy depreciada con respecto a su antecesor. Un áureo de los antiguos valía por su cantidad de metal precioso, 2 sólidos aproximadamente. La moneda de plata, encanallada ya hasta la náusea, desapareció por completo del mapa. Constantino consiguió la cantidad de oro necesaria para la reforma que estaba emprendiendo en ese momento, confiscándoselo a las ricas ciudades orientales y a los templos paganos, ya pues en retirada tras la conversión del emperador al cristianismo. Para financiar el funcionamiento del Estado se inventó, sí, lo habéis adivinado, nuevos impuestos que habían de abonarse solo en oro, única forma de pago. Por lo demás, que aceptaban pues todos los que cobraban del Estado, especialmente los soldados, pero no solo. Cualquiera que hacía tratos con el Estado romano en tiempos de Constantino no quería folis, quería oro. Los mercenarios además eran extranjeros y servían en el ejército no por patriotismo, sino por la soldada. Les llamaban bárbaros, aunque a decir verdad, muy bárbaros no serían cuando solo estaban dispuestos a jugarse el pellejo por dinero de verdad, y no por esas láminas de cobre, los folis de los que os hablaba antes. El oro se convirtió en un refugio para quienes podían conseguirlo, es decir, para los militares y para los altos funcionarios imperiales. El resto de la población había de conformarse con el bronce de los folis y el cobre del dinero informal, acuñado por lo general de manera ilícita y que hacía las veces de dinero de bolsillo. La antaño próspera clase de pequeños propietarios y comerciantes romana, base de la misma grandeza del imperio, se arruinó sin remedio. Se produjo entonces una concentración de tierra en manos de unos pocos terratenientes que empleaban en ellas a los hijos o a los nietos de antiguos campesinos libres depauperados por la inflación y los crecientes impuestos imperiales. La era feudal, como vemos, acababa de dar sus primeros pasos. El Imperio Romano de los siglos IV y V vivió, y esto es literal, de saquear a sus súbditos. Los gastos imperiales crecieron porque solo se podía sobrevivir a la sombra del Estado. El ejército duplicó sus efectivos, pero no sirvió de nada, porque los reyes germanos fueron a partir de más o menos el año 400 fundando reinos con el beneplácito de los otrora orgullosos ciudadanos romanos. Las tribus germánicas, que bárbaras, harapientas e iletradas como eran, tomaron al asalto una sociedad refinada, culta y próspera. Durante casi 2 siglos, el Estado romano fue una onerosa máquina burocrática que tenía el solo objetivo de sobrevivir, aumentar de tamaño y perpetuarse, pero ni siquiera eso consiguió. Cuando el flujo de oro se secó, porque ya no quedaba un solo contribuyente a quien dar la vuelta y sacudir, Roma colapsó y se esfumó de la historia, dejando tal caos que Occidente no volvería a ser Occidente hasta 1000 años después. Entre tanto, la población bajaba y bajaba. Cuando Roma caiga ante el Érulo, jefe de la tribu de los Érulos, Odoacro, tiene unos 20.000 habitantes. En tiempos de Augusto tenía 1.200.000. De esos 20.000 habitantes, más del 90% son esclavos.